Pay attention here. So, it says, past simple verb forms are created by adding E plus D. ¿Ok? Los verbos en el pasado simple, ¿ok? Los regulares, son creados añadiéndoles ed al verbo. ¿Ok? At the end of the verb. For example, he wanted to buy a new car. ¿Ok? Él quería comprar un nuevo auto. He wanted en el pasado, ¿cierto? Ok. She called him on the phone. She called him on the phone. It's in the past. Ella lo llamó por teléfono. Here we have some rules when we want to add ed to the verbs. Tenemos algunas reglas para añadir ed a los verbos. Okay? It says, for verbs ending in E, we add D. For verbs ending in E, we add D in the end. Para los que terminan en E, para los verbos que en la forma de presente simple terminan en E, lo único que debemos hacer es añadirle la D. ¿Ok? For example, change. Cambiar, ¿cierto? Termina en E. Entonces, lo único que hacemos para transformarlos al pasado simple es aumentarle la D. Change. ¿Ok? So, he changed his clothes. Él se cambió la ropa. ¿Ok? Then we have the next rule. Rule number 2. For verbs ending in Y, we need to change the Y for I and add ed at the end. ¿Ok? Cuando los verbos terminan en Y, lo que hacemos es cambiar esta Y por una I latina. La borramos y la cambiamos por una I latina y le añadimos ed. ¿Cierto? Tenemos algún verbo, creo, ahí en su libro. ¿Cuál es el verbo? Try. Try. Very good. Right. Try. Termina con Y, pero cuando lo pasamos al pasado, borramos la Y, ponemos I latina y añadimos ed, ¿cierto? For example, here we have try. Try is in the present simple, so we need to change the letter, the letter Y for I and add ed. Tried. Okay? He tried really hard. Él intentó mucho. Okay? Then we have the next rule, rule number 3. When we have a word that is consonant, vowel, and consonant at the end of the word, we need to double the consonant and add ed. Cuando tenemos una palabra que termina en consonante, vocal y consonante, lo que debemos hacer es doblar la consonante, la última consonante, y añadir ed. Y así formamos el pasado. Por ejemplo, stop. Le aumentamos una P, doblamos la consonante y añadimos ed. Stopped. Okay? Then we have here the example, the car stopped. El auto se paró. Okay, this is the rule number 3. It says, if the last letter is X, we don't double the X. The X consonant, we don't double the X. Okay, cuando la palabra termina en una X, no es necesario doblarla. Okay, no es necesario ponerla doble. Okay, for example, fax. Okay, esta palabra se puede utilizar como un nombre, perdón, como un sustantivo. Okay, fax, la máquina de fax o un fax, pero también se puede utilizar como un verbo. Okay, ¿qué significa enviar un fax? Entonces, este es un verbo que termina en X, pero no podemos doblar la X. Entonces, ponemos solamente ed, fax. Okay? So, the rule number 4. When we have the vowels, okay, we have this kind of vowels, plus Y, we need to add ed. Okay? Let's see, for example. Cuando tenemos una vocal que termina, un verbo que termina en vocal e Y, lo que debemos hacer es añadir ed.
stayed. Ok, stayed. Como play también, ¿cierto? Play termina en las mismas, en el mismo orden de palabras. Tenemos vocal e Y, ¿cierto? Y para hacer el pasado añadimos ed, played. She stayed at home. Ella se quedó en su casa. Okay. Any questions until here? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Podría repetir la primera, teacher? La primera. Ok, ahorita La primera regla. ahora se la muestro, ok. Estaba buscando la parte de, para mostrarles la pronunciación. La primera, dice, ¿no? Sí, por Ok. Okay. The first rule is when our words or the verb finish in E, when the verb finishes in E, we need to add D. Cuando el verbo termina en E, lo único que hacemos es añadirle la D. Ya no necesitamos añadirle otra E más, ¿cierto? Por ejemplo, aquí change termina en E. Y lo único que hacemos para formar el verbo pasado es añadirle la D. Change. He changed his clothes. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar lo que es la pronunciación de estos verbos. ¿Ok? Un segundito. Teacher, una consultita. ¿Sí? Dentro de las reglas, la que termina en X, ¿eso es válido para cualquier palabra que termine en X? Que Para no se los repite. verbos. Para todos los verbos que terminen en X. Sí, los verbos que terminan en X. Ah, ya. Thanks. Ok. Deben un segundito que lo estoy buscando, lo de la pronunciación, para que podamos repasarlo y les quede claro eso también. ¿Ok? Any other question? Estamos en la lección. Estamos en la lección 7, ¿no? Yes, teacher. Yes. Ok. Aquí lo tengo. Ok. Decíamos que habían 3 tipos de pronunciaciones para el pasado simple, ¿recuerdan? Okay. Este tipo de pronunciación no solo lo utilizamos para el pasado simple, sino también lo utilizamos para el pasado participio, que luego lo vamos a ver con ustedes, pasado participio, para los verbos en pasado participio y también para los adjetivos que terminan en ed. ¿Okay? Es la misma regla para todos este tipo de palabras. ¿Okay? Dijimos que teníamos 3 tipos. La primera es este sonido. ¿Ok? Cuando tenemos palabras en el presente simple que terminan en T o D, por ejemplo, estos dos son verbos. Por ejemplo, en el presente simple son want and need, right? Querer y necesitar. Want and need.
Cuando tenemos este tipo de palabras que terminan en T o en D, cuando le añadimos ed para formar los pasados, suena de esta forma. Wanted and needed. ¿Ok? Algunas personas pronuncian wanted. Casi no la pronuncian la T. Wanted. ¿Ok? Pero sí se pronuncia la ed en este caso. ¿Ok? Por ejemplo, I really wanted to go to that concert. ¿Okay? Entonces, recuerden, cuando nuestra palabra o nuestro verbo en el presente simple termine en T o D, si le añadimos ed para el pasado, suena así, wanted, needed. ¿Okay? Luego tenemos el otro sonido que suena así, como una T al final. ¿Okay? Este es el segundo sonido. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando nuestra palabra en el presente simple termina en P, en K, F, GH, que termina como que suena como F también esto, SH, SH, CH, S, C, X, ¿ok? Cuando tenemos palabras que terminan en todas este tipo de sonido, ¿ok? Y le añadimos ed para transformarlos en el pasado, suena así, como con T al final, ¿ok? Helped, worked, sniffed, como una T al final. Washed, watched, ¿ok? Watched, kissed, ¿ok? Es un poco raro acostumbrarnos a este sonido, pero tenemos que tratar de hacerlo, ¿ok? Todas estas, dice, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice, he fixed his car last week, ¿ok? Todas estas se llaman voiceless sound, ¿ok? Cuando nuestra palabra o nuestro verbo termina en un sonido que se llama voiceless. ¿Por qué se llama voiceless? Porque cuando lo pronunciamos solo este sonido no tiene vibración en nuestra garganta. Por ejemplo, cuando mencionamos la P solita, no vibra nuestra garganta. La K tampoco y la F tampoco. Todos estos son voiceless sounds, ¿ok? Luego tenemos, como podemos ver, voiceless, ¿ok? Que no tienen sonido. Luego tenemos esta otra terminación, esta otra pronunciación, que es como una D al final, ¿ok? Y son para cuando las palabras terminan en estos sonidos. L, n, r, ¿ok? Todos estos sonidos. Y estos sonidos son voiceless, perdón, voice sounds, ¿ok? Que sí tienen sonido cuando los pronunciamos solos. Por ejemplo, L, cuando lo pronunciamos solo, sí tiene sonido. Por eso se llaman voice, ¿ok? Entonces, cuando nuestra palabra en el presente simple termina en cualquiera de estos sonidos, y le añadimos ed, suena como D. Cold, cleaned, offered, damaged, loved, used, ¿ok? Termina como una D todas, en el pasado simple. ¿Ok? For example, Susan cleaned her room. Y luego tenemos lo que termina en vowel sound. ¿Qué significa esto? En un sonido de vocal. ¿Ok? Por ejemplo, follow. Follow, seguir, no termina en una vocal, pero sí termina en un sonido de vocal. Oh, right? Entonces, por eso, cuando le añadimos ed, suena como D. Followed. ¿Ok? Enjoy no termina en una vocal, pero sí termina en un sonido de vocal. Entonces, cuando le añadimos ed, suena como enjoyed, con D al final. ¿Ok? For example, I followed him on Instagram. ¿Ok? Y estos son los tres tipos de sonidos que tenemos para los verbos en pasado, los verbos regulares en pasado, los que terminan en ed. ¿Ok? Si se dan cuenta, es una minoría la que termina en ed. Entonces no hay que pronunciar
todos con ed cuando los pronunciemos en el pasado. ¿Okay? Porque una muy poca cantidad de los verbos se pronuncia realmente con ed. Solo los que terminan en t y d en el presente simple. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya con el pasado. ¿Podríamos repetir? ¿Cómo? ¿Podríamos escuchar lo que pronuncia usted de estos que nos dio? Ok. Estos ejemplos. Ok, por ejemplo, worked, helped, termina como una T al final. Watched, como una T al final. Ok, en cambio estos terminan como una D. Cold, cleaned, offered, damaged, loved. Ok, como una D. Hay que tratar de hacer lo más que se pueda el sonido como una D. En cambio estos terminan como wanted, needed. Ok, más o menos como una ID. ¿Ok? Y sí, estos son los tres tipos de sonidos o de pronunciación que podemos tener para los verbos regulares en el pasado simple. ¿Ok? Mientras ustedes los vayan escuchando en los audios, vayan fijándose cómo suenan. ¿Ok? Vamos a escuchar una vez el audio, una vez más, y ustedes fíjense cómo suenan los verbos que tienen ed. Y fíjense si siguen estas reglas. ¿Ok? Vamos a escucharlo.